la epístola de Pablo a los Efesios. Nos encontramos todavía en el capítulo 1 y seguimos en él. Particularmente estaremos en los versículos del 11 al 14, pero quisiera simplemente hacer un breve repaso, recordando que el capítulo 1 de Efesios nos habla acerca de la salvación, que es exclusiva obra del Trino Dios. Notamos en los versículos del 3 al 6 que fue la obra del Padre por medio de la elección. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Notamos la obra del Hijo por medio de la redención. Fuimos redimidos por su sangre. El versículo 6 nos dice al final que tenemos en Él redención, el perdón. El versículo 7, en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Y la redención de Cristo se describe en los versículos del 7 al 12. Y en este mismo capítulo, el versículo 13 al 14, nos habla de la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y el Espíritu Santo nos da vida a aquellos que hemos sido escogidos en Cristo, sellándonos con su Espíritu y garantizándonos que seremos finalmente librados y glorificados con Cristo. El énfasis de todo este capítulo es la obra sola y exclusiva de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Y por eso es que cada porción, primera porción, la obra del Padre, que termina en el versículo 6, termina con esta frase: para alabanza de la gloria de su gracia. La segunda parte, la porción donde Jesucristo se enfatiza y su obra redentora, el versículo 6 también termina con la obra, la alabanza de su gracia. Versículo 12, es lo que dice ahí el versículo 12. Somos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14 al final, donde enfatiza la obra del Espíritu Santo, cierra con esta frase también: para alabanza de su gloria. Lo que nos muestra es que la obra de Dios en la salvación, la obra del Padre al escogernos, la obra del Hijo al redimirnos y la obra del Espíritu Santo al sellarnos, nos debe mover a dar gloria a Dios. Porque Él es el único que merece la gloria, el único que se lleva la gloria, ya que Él es el autor soberano de todo en nuestra salvación. Lo que Dios hace, lo hace solo, sin ninguna contribución humana. Por lo tanto, Él recibe la gloria. Nosotros no podemos compartir la gloria de Dios en ningún momento. Y ahí en los versículos del 11 al 14, en los cuales estaremos enfatizándonos hoy, enfocaremos nuestra atención en lo que el apóstol Pablo nos enseña en ellos. Y para comenzar vamos a dar lectura a los versículos del 11 al 14. Dice así el apóstol Pablo: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el Evangelio, el mensaje de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida, otra vez para alabanza de su gloria. Este pasaje nos habla de una promesa que Dios hace y que Dios garantiza para cada uno de sus hijos, aquellos que le pertenecemos. Es una promesa segura, puesto que Dios la hace. Es una promesa que resulta de su plan eterno para aquellos que están en Cristo Jesús. Y lo que Dios promete, Dios cumple. El hombre hace promesas y el hombre rompe promesas, ¿no es cierto? El gobierno promete cosas y el gobierno no cumple con todo lo que promete. Los políticos prometen cosas y no cumplen con lo que prometen. Esposos y esposas hacemos promesas que a veces son rotas. Y si somos honestos, cada uno de nosotros hemos prometido algo que nunca cumplimos. Pero cuando Dios promete, Dios cumple.
Sus promesas son absolutamente sólidas y confiables. Él no miente, Dios no puede mentir, Él promete algo y puede cumplir. Es obvio. En referencia a esto, el apóstol Pablo escribe en Romanos 4:21, él está hablando de la fe de Abraham. Ustedes recuerdan la historia de Abraham y cómo fue llamado de Ur de los Caldeos y el hecho de que el Señor había prometido que Él le daría un descendiente y de él vendría un descendiente, un hijo. Y sin embargo, a pesar de su vejez y a pesar de lo imposible de la situación, Abraham creyó, y dice el versículo 21, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Noten en qué confiaba Abraham. Dios prometió, Él es poderoso para cumplir, por lo tanto voy a creer, a pesar de lo que me rodea. Qué preciosa pasaje de recordarnos cuando estamos pasando por momentos de duda. Dios tiene el poder para garantizar sus promesas. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice el autor de Hebreos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Otra vez, fiel es el que promete. Dios es fiel a sus promesas. En Efesios capítulo que estamos considerando, versículos del 11 al 14, Dios nos promete una herencia eterna con Cristo en gloria. Y esta promesa es real, es esta promesa firme, sólida, porque Él la hace. Repasemos un poco acerca del contexto de este capítulo que hemos visto hasta hoy. Pablo comienza con esta sección en Efesios 1, en el versículo 3, con esta expresión de adoración a Dios por su increíble plan para con su iglesia, para con los suyos. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este versículo 3, Pablo no se detiene en alabanza hasta el versículo 14. Esta es una oración, una declaración sin comas ni puntos. Es la oración más larga en el Nuevo Testamento, en el original. Pablo irrumpe, por decirlo así, en un párrafo ininterrumpido de adoración a Dios por su inmensurable gracia manifestada en su plan de salvación. Realmente, cuando comenzamos a entender las implicaciones de este plan divino para aquellos que hemos sido alcanzados y hemos abrazado la gracia de Dios, la fe, la salvación por medio de fe en Cristo, no nos queda otra cosa que sino postrarnos delante de Dios en absoluta reverencia y adoración a Él por lo que Él ha hecho. Porque la salvación no está en nuestras manos. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros no éramos justos. No nos interesaba realmente Dios hasta que Él nos llamó. No hay justo ni aun uno, dice Pablo. No hay quien busque a Dios. Capítulo 3 de Romanos, versículos 10 y 12. Por eso Pablo dice, la salvación es de Él, por lo tanto, bendito sea su nombre. ¿Qué constituye este plan eterno? ¿Cómo llegamos a formar parte de su familia? En primer lugar, vimos que este plan eterno de Dios comienza con una elección en la eternidad pasada. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dios, soberanamente, sin ninguna influencia externa a Él, nos escogió y predestinó a un grupo de personas, hombres y mujeres de esta humanidad, para salvación. Vasos de misericordia, como Pablo lo expresa ahí en Romanos capítulo 9, versículo 23. Él ha preparado de antemano para gloria estos vasos de misericordia. Es de Él, la obra es de Él. En segundo lugar, vimos en este plan eterno que incluye un aspecto presente, que es la redención de aquellos que fueron escogidos. Otra vez el versículo 7. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Fuimos redimidos, comprados por la sangre de Cristo, quien pagó el precio de nuestra libertad, del pecado, del mercado del pecado en el cual nos encontrábamos, al cual éramos esclavos. Fue por su sangre que Él nos compró, que es lo que estaremos celebrando en unos minutos, lo que Él logró e hizo en esa obra de redención. En tercer lugar, no solamente
Nos escogió en una eternidad pasada. No solamente tenemos un elemento presente de la salvación, sino que aquí Pablo pone su mira ahora en lo que nos espera en el futuro. El del plan de Dios, estos escogidos, los redimidos, también obtendrán, dice Pablo, una herencia eterna en gloria. Versículo 11. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Noten que Dios no consulta con nadie, es todo según lo que Él determina, según el consejo de su voluntad. ¿En qué se basa nuestra herencia? El versículo 11 comienza diciendo, en Él, en Cristo Jesús, también hemos obtenido herencia. El fundamento de nuestra herencia es Cristo Jesús. En Él, aparte del Señor Jesús, aparte de Él, lo único que una persona puede esperar en el futuro es condenación eterna. Nos dice claramente el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un solo medio de llegar a Dios, es por medio de Él, es por medio de Cristo. Obviamente Dios derrama bendiciones temporales y gracia común sobre todas sus criaturas. Nos dice Mateo 5:45 que la gracia de Dios, la bendición de Dios cae sobre pecadores y santos. Pero especialmente Dios bendice espiritualmente y eternamente solo a los suyos, a los que están en Cristo Jesús, a los que Él escogió de antemano para salvación. Pablo está describiendo en esta frase, en Cristo, algo muy, muy importante que debemos tener presente y debemos entender. 127 veces el apóstol Pablo utiliza la expresión en Cristo o una similar. Toda nuestra bendición es por virtud de estar en Cristo Jesús. La unión espiritual que existe entre Cristo y aquellos que le pertenecen, eso se encierra en esta palabra, en esta expresión, en Cristo o en Él. Es una unión real. Esta es nuestra identificación con Cristo. Vean por un momento cómo Pablo describe nuestra unión espiritual con Cristo en Romanos, capítulo 6. Vayan ahí conmigo unos minutos. Romanos, capítulo 6. En los versículos anteriores del capítulo 5, el apóstol Pablo ha concluido con esta expresión que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lo cual lo lleva a hablar en el capítulo 1, usando el argumento que algunos trajeron en contra del apóstol. Claro, si la gracia sobreabunda cuando el pecado abunda, entonces pequemos para que abunde más la gracia. Esa era la conclusión absurda de algunos. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que aún viviremos en él? Y comienza el apóstol Pablo en el versículo 3 a hablar de nuestra unión con Cristo. No podemos continuar en pecado porque ahora estamos en Cristo Jesús. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es imposible continuar en pecado porque ahora estamos en Cristo. ¿Y cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo es que fuimos incorporados en Él? Esta es una unión espiritual. Esta expresión bautismo no tiene nada que ver con el bautismo de agua. El bautismo de agua no puede lograr las virtudes y las cosas que aquí se mencionan en estos versículos. Este no es bautismo de agua, es un bautismo espiritual. Es obvio. Versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros ahora andemos en vida nueva.
Este bautismo nos ha identificado con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y ahora, por virtud de estar en Cristo Jesús, podemos andar en vida nueva. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. No hay duda que esto tiene un elemento futuro. Sin duda estaremos también en la resurrección futura cuando nuestro cuerpo aún sea resucitado. Pero Pablo está hablando aquí de una realidad presente. Noten el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Qué es el viejo hombre? Bueno, el viejo hombre es lo que éramos en Adán, lo que éramos antes de Cristo, que se describe o se enseña en el capítulo 5, versículos del 12 hasta el fin del capítulo 5. El hombre viejo, lo que éramos en Adán, en camino a condenación, ese hombre murió con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado, dice Pablo en el versículo 6, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, fuera reducido a la impotencia, es la idea, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pablo está hablando de algo que ha sucedido y que ahora tiene impacto en nuestra vida. En este momento, por lo tanto, continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto murió, murió al pecado una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así que también vosotros, creyentes, considerados muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, estamos unidos a Él. ¿Y cómo es que estamos unidos a Él? Porque fuimos incorporados por un bautismo espiritual en Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió en la cruz, cada creyente estaba en Él. Estamos identificados con Cristo. Cuando Cristo fue enterrado, sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Lo que sucedió con Cristo literalmente, sucedió con nosotros espiritualmente. Esa es la enseñanza de Pablo aquí. Fuimos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. De una manera que solamente Dios entiende. Cada cristiano fue espiritualmente identificado en esa cruz con Cristo. Fue enterrado con Él y resucitado con Él. Jesucristo no solo fue crucificado y resucitado en lugar de cada creyente, sino que cada creyente ha muerto y resucitado con Cristo a nueva vida espiritual. Estamos en Él. Donde Cristo está, ahí estamos cada uno de nosotros que hemos sido unidos a Él. Es una unión, un bautismo espiritual. Noten lo que Pablo dice ahora regresando a Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, acerca de esta unión espiritual con Cristo. Capítulo 2, versículo 4 al 6 de Efesios. Dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ese gran amor de Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. Noten lo que dice Pablo. Hemos sido identificados con Cristo. Donde Cristo está, ahí estamos nosotros. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que Él salvó. Pero ahí estamos nosotros también, identificados espiritualmente con Él. Cuando Dios nos ve en su Hijo. Esta es nuestra unión con Cristo, quien murió por nosotros y nosotros con Él. Esto sucedió una vez y para siempre, no puede ser repetido. Ya estamos ahora, hoy, espiritualmente unidos a Él, en Él, y algún día estaremos finalmente en gloria con Él. Pero cuando Dios Padre nos ve en su Hijo. Vean, por ejemplo, lo que dice Pablo también en un pasaje paralelo ahí en Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Hablando de nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Él, recuerden, hemos sido sepultados con Él, hemos resucitado con Él. Obviamente, esto no es el bautismo de agua, posiblemente puede ser simbolizado en el bautismo de agua, pero ese no es el bautismo de agua, es el bautismo espiritual de unión con Cristo. Dice el versículo 1 de Colosenses 3,
Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí estamos nosotros. Nuestra vida espiritual, nuestra nueva vida que hoy disfrutamos está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ahí no termina todo, porque el versículo 4 nos dice, lo que hoy disfrutamos espiritualmente, algún día será una realidad presente. Noten el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Lo que sucedió literalmente con Cristo, sucedió espiritualmente con nosotros, pero algún día seremos tal como nuestro Señor Jesucristo en gloria. La unión que hoy gozamos en Cristo Jesús llegará a su expresión final y completa para la cual fuimos predestinados en Cristo Jesús. Eso es futuro, pero hoy estamos en Él. ¿Se acuerdan las palabras de Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Para eso hemos sido predestinados, para ser como Cristo Jesús en gloria. No solamente aquí, sino en gloria. Por eso Pablo en Romanos 8:29 dice lo siguiente, escucha esto. Porque a los que de antemano conoció, a estos también predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para eso fuimos predestinados. Estamos en Cristo Jesús hoy, donde Él está, estamos nosotros, pero algún día lo que es espiritualmente realidad hoy será finalmente completamente real cuando Cristo venga por su iglesia y ahí seremos identificados con Él en espíritu y en cuerpo, cuando aún nuestro cuerpo será redimido. Ahora, regresando a Efesios capítulo 1, versículo 11, Pablo comienza este versículo 11 diciendo, en Cristo, en Él, fuimos hechos herencia o obtuvimos herencia. Aunque la herencia final todavía es futura, noten eso. Dios la considera una realidad tal que nos dice que ya hemos obtenido herencia. Nuestra unión con Cristo es tal que aunque no hayamos experimentado el cielo y la gloria, ya somos considerados parte de esa realidad. Otra vez, capítulo 2 de Efesios, versículo 6. Él y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos con Él. Este verbo, obtener herencia, eklerothemen, se encuentra en voz pasiva en el original. Y aquellos que hemos estudiado gramática sabemos que la voz pasiva es algo que no participamos. Algo se hace para con nosotros, no es que nosotros hacemos. Y es lo que dice Pablo. Hemos obtenido herencia. Esa es la obra de Dios, lo cual indica y puede ser traducido de estas dos maneras. Lo notarán que en algunas de sus Biblias tal vez aparecen las notas marginales. Fuimos hechos herencia o obtuvimos herencia. No sé si su Biblia tiene una nota marginal que hace esa diferencia. Pueden ser las dos traducciones correctas. La primera traducción indica que nosotros, los creyentes, fuimos constituidos herencia de Cristo. A menudo el Señor Jesucristo se refiere a los suyos como el regalo del Padre para con Él. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Juan, en Juan 6:37 dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene de ningún modo le echo fuera. Y esta es la voluntad del que me envió, versículo 39, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Juan 17:2 nos dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Jesucristo nos compró en el Calvario. Esa fue su obra, esa fue parte del plan del Padre desde la eternidad que Dios había determinado para cada creyente en Cristo, y estos creyentes serían un regalo a su Hijo para posesión y herencia eterna.
Entonces esta traducción, fuimos hecho herencia, es posible, y en efecto es cierta, pero la segunda traducción, que es la mayoría de las versiones tienen, obtuvimos herencia. Esta traducción es la más apropiada en el contexto del pasaje, que nos habla de una herencia futura en gloria. Viéndolo de esta manera, los creyentes son los que reciben la herencia. De esta herencia habla Pedro, en 1 Pedro capítulo 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3 de 1 Pedro 1, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Noten el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Noten eso, nuestra herencia ya está reservada en los cielos. Nadie puede tomar nuestro lugar. Cuando usted viaja en la carretera, vaya donde vaya y quiere llegar a cierto punto y reservar su cuarto en cierto hotel, lo que hace es llama de antemano y le dicen ya está reservado, ¿ok? En cuanto a nuestra herencia eterna, que es mucho más que ir y reservar un hotel, en cuanto a nuestra herencia eterna, dice el apóstol Pedro, ya está reservada en los cielos para vosotros. Noten eso. Tu nombre, mi nombre, está en ese lugar que el Señor ha reservado para cada uno de nosotros. Y noten lo siguiente, ninguno puede tomar mi lugar, ninguno puede tomar tu lugar. Esa reservación fue hecha para ti. El pasaje nos enseña que esa reservación fue hecha por Dios, está reservada en los cielos para vosotros. Ahora, obviamente ambas traducciones son legítimas, teológicamente correctas. Nosotros somos su herencia por un lado y Cristo es nuestra herencia. Pero la segunda traducción, es la más apropiada en el contexto inmediato de este pasaje. Nuestra herencia gloriosa futura es una de las más grandes y preciosas promesas que Dios ha dado a los suyos en Cristo Jesús. El hecho de que tenemos esa herencia futura y está prometida, está garantizada, depende de Él. Pablo, hablando de esa herencia, dice el capítulo 8 de Romanos, que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Cómo es que la promesa de herencia futura se convierte en realidad? Esa es la pregunta. Y a continuación Pablo comienza a hablarnos de esa realidad desde la perspectiva divina. Noten el versículo 11 otra vez y el versículo 12. Habiendo sido predestinados según su propósito para alabanza de su gloria. En primer lugar, la herencia es porque Dios lo predeterminó, es lo que dice, fuimos predestinados. Nos dice el versículo 4 que ya vimos que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Dios es preeminente en nuestra herencia. Como cristianos, nuestra salvación y los beneficios de ella, que incluye la gloria eterna en Cristo, son el resultado de la soberanía electiva y predestinación de Dios. Dios hace estas cosas independientemente de cualquier ser humano. Algunas personas se resisten o les incomoda, les da pánico pensar en el hecho que Dios escoge y predetermina y elige. Hermanos, es lo que Dios dice en su palabra. No es invención mía, es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y como dice Carballosa, que lo escucharon ustedes, si alguno se resiste a aceptar la doctrina de la elección divina y la predestinación, tiene que quitar 3/4 de la Biblia, porque se encuentra en todo lugar. Y tiene razón. Una y otra vez, la Biblia declara la soberanía de Dios en todo lo que sucede. Dios lleva a cabo sus planes de acuerdo a su propósito soberano. En todos los acontecimientos de este universo, pasados, presentes y futuros. Y por lo tanto eso también implica la salvación. Ustedes recuerdan las palabras de Isaías, capítulo 46, versículo 9. Dice así el profeta, Dios hablando por medio del profeta: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Versículo 10.
que declaro el fin desde el principio. Noten eso. Dios declara el fin desde el principio. Todo lo que va a suceder ya está establecido por el Señor. No tenemos que preocuparnos por el resultado de las elecciones del martes. Ya establecido. Dios lo tiene en control. Él tiene sus personas. Ya está hecho. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser irresponsables y no votar. El Señor nos dio la capacidad dentro de esta nación y el privilegio de expresar nuestra voluntad por medio del voto. Pero el resultado final, según lo que enseña la palabra de Dios, ya está hecho. Noten lo que dice. Declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. Noten eso. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. Firmado, Dios. Eso es garantía. Eso es garantía. Y saben que Dios ha garantizado nuestra herencia futura. ¿Por qué es que Dios, nos hacemos la pregunta, escogió a una persona como mí, como yo, como tú? Pecador, sin capacidad en mí mismo, inútil, sin méritos. No buscábamos a Dios, como dije. No éramos buenos, porque no existe tal personaje en toda la humanidad. No hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busca a Dios. Todos se han apartado. Y sin embargo, si no fuera porque Dios se escogió y nos llamó y nos predestinó, nunca hubiéramos llegado a Él. Él así lo dispuso en su plan y propósito soberano. No tiene nada que ver con nosotros ni con nuestras obras. Nada que ver con nosotros ni con nuestras obras. En el capítulo 9 de Romanos, ¿se acuerdan? Tenemos la ilustración de dos hermanos, hay Jacob y Esaú. De los dos hermanos, y conocemos un poco de la historia si leemos el libro de Génesis, podemos observar que Esaú en un sentido era un poco más noble que su hermano Jacob. Más bonachón, no tan calculador, no tan manipulador. Jacob, por el otro lado, era un manipulador, un maquinador, y un mentiroso. O sea que Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob era mejor que el otro. Absolutamente lo opuesto en realidad. Pero noten lo que dice Romanos 9:11. Porque aun cuando los mellizos, Jacob y Esaú, no habían nacido y no habían hecho nada, ni lo bueno ni lo malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obra, sino por aquel que llama. Si Dios no tuviera un propósito y un propósito selectivo en la elección, nada permanecería, pero está en manos de Dios, no está en manos nuestras. Dios predestinó a los suyos según su propósito, versículo 11 de Efesios 1 que estamos observando. Lo leemos otra vez. Hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según su propósito. Esa palabra predestinar, priorizo, en griego, quiere decir marcar los límites de algo. Dios marcó los límites, nos predestinó para una herencia futura eterna en los cielos. Y nos dice Pablo que Dios no consultó con nadie, ni nadie influyó su decisión, porque claramente nos dice Pablo que Dios hizo todo y obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El Todopoderoso decide y hace. Esa palabra obrar, obra todas las cosas. En la palabra en griego es energeo, de donde sacamos nuestra palabra energía, lo cual nos hace notar algo muy importante. Y noten esto. Lo que Dios planea, lo que Dios se propone, lo que Él se propone hacer, Dios también le inyecta poder, le infunde energía de tal manera que ese plan funciona tal como Él lo determinó. Él es todopoderoso. Por ejemplo, en la creación Dios dijo y todo resultó. Lo que Dios planea siempre va acompañado de poder. Y gracias a Dios por eso. Porque si Él nos predestinó para vida eterna,
para estar con su Hijo en una eternidad y nos garantizó esa herencia para siempre jamás. Él lo planeó, Él lo predeterminó, por lo tanto hay poder detrás de eso. No solamente la promesa, sino que se encuentra el poder de Dios. Entonces, si Dios nos predestinó para obtener una herencia, Dios también infunde energía para que eso se lleve a cabo. Y Dios, como dije, es el Todopoderoso para que su plan no quede a medias, ni su plan pueda ser frustrado. ¡Qué promesa! ¡Qué preciosa realidad! Sabemos claramente, como dice Pablo en Filipenses 1:6, que estamos convencidos. Él estaba convencido y nosotros debemos estarlo precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios desde el comienzo hasta el fin lleva a cabo su poderosa obra de salvación. Y noten que, porque esto es cierto, entonces nadie puede jactarse de su salvación o darse el mínimo crédito. No es que la salvación es parte de Dios y parte mía, o la mayor parte de Dios y parte mía. No existe tal descripción en la Escritura. La salvación es de Dios, 100% de Dios. Nosotros no contribuimos nada a esa salvación. Él nos llamó, Él nos escogió. Y aquí nos dice el versículo 12, a fin de que nosotros, Pablo hace una diferencia entre vosotros, nosotros, el versículo 12 y el que sigue, vosotros, a fin de que nosotros, posiblemente una referencia a los judíos, porque los primeros creyentes fueron judíos, todos ellos en Jerusalén, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace es para alabanza de su gloria, ya lo vimos. Y alguna persona pensará, pareciera eso un poco orgulloso, ¿no?, de parte de Dios, que Dios quiere llevarse todo el crédito. Él quiere toda la gloria. Por supuesto, exactamente, Dios jamás va a compartir su gloria. Dios no tiene competencia, Él es el único digno de recibir gloria. Pero imagínense que si alguno de nosotros decimos que yo tuve mi partecita en la salvación, por lo menos me puedo gloriar de esa partecita. Qué cosa tan absurda. Mi gloria no compartiré con ninguno, dice el Señor. Bueno, alguien se preguntará, bueno, entiendo eso de la perspectiva de Dios en la salvación y la herencia, pero realmente, Henry, ¿qué parte entonces tengo yo? Bueno, el versículo 13 nos habla de la parte que el creyente tiene. Noten, en Él también vosotros, y acá hago el énfasis en esto. Primero fue nosotros, los judíos, y acá posiblemente Pablo habla de vosotros, los gentiles. También vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios hace todo en cuanto a nuestra salvación. Nosotros simplemente respondemos en fe. La responsabilidad humana es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dijo Pablo al carcelero de Filipos. Es obvio que el hombre debe creer. En Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pablo dice en este mismo libro, el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Habla de creer. Pero después agrega, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Todo en la salvación es regalo de Dios. Es don de Dios. La fe es la respuesta del hombre al propósito electivo de Dios. La elección de Dios de los suyos se manifiesta, se observa en la respuesta de ellos con fe a lo que Dios ha hecho. ¿Sabes cómo uno puede ser distinguido? ¿Cómo puede saber si uno es hijo de Dios, si uno ha sido elegido o no? Cree en el Señor Jesucristo. Una persona que ha sido elegida por Dios a salvación, cree en el Señor Jesucristo, persevera en su fe y persevera hasta el día que el Señor lo lleva a su presencia. Ahora, un cristiano, aunque ha creído el mensaje de verdad, el evangelio de salvación, también demuestra su fe por medio de obras. Porque Pablo claramente nos dice en Efesios 2, en este mismo capítulo, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es obvio que debemos responder en fe y no somos salvos por obras,
Pero si realmente tenemos fe genuina, vamos a manifestar esa fe genuina por medio de obras, de obediencia al Señor. Todo esto suena bien. Qué tremenda verdad y promesa es esta que Dios nos hace en cuanto a nuestra herencia. Casi no podemos contener a veces el júbilo pensando que esta verdad es lo que es, trae alegría a nuestra alma, pero alguien se preguntará, Henry, ¿qué garantías tengo como cristiano? Que esto realmente jamás será frustrado. Yo sé que Dios es fiel, pero veo en mí la tendencia a olvidar a Dios, serle infiel, a dudar. Veo en mí una constante lucha a volver a aquello que me ataba. A veces me temo que no voy a poder terminar la carrera. Oh, qué paz traería a mi alma si yo pudiera tener la garantía de que esa herencia que Dios me prometió será finalmente mía. ¿Sabes qué? Nuestra herencia está garantizada. Noten los versículos 13 al 14. Y escucha lo que Pablo declara en estos versículos. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de una posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Noten esto. Dios garantiza nuestra herencia con Cristo por medio de un sello. Es su sello. El sello de su Espíritu sobre cada creyente. Cada creyente, escuche bien esto, sin excepción, ha sido sellado y tiene el Espíritu Santo en él desde el momento de su conversión. No existe un periodo de entre creer y luego recibir el Espíritu Santo, como algunos enseñan, particularmente la enseñanza que es muy popular, de que tú puedes ser cristiano, pero no tener el Espíritu Santo, hasta que finalmente el Espíritu Santo en algún momento viene sobre ti y se manifiesta por medio de hablar en lenguas. Eso es lo que se enseña en algunos círculos. Eso no existe en la Escritura. Todo creyente, sin excepción, desde el momento que pone su fe en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo. La salvación es primero oír, luego creer e inmediatamente ser sellado con el Espíritu Santo. Tú no puedes ser creyente, creer y más tarde recibir el Espíritu Santo. Eso no se enseña en la Escritura. Si alguno, dice Pablo claramente en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que es imposible ser cristiano y no tener el Espíritu Santo. Es incongruente, no se enseña en la Escritura, no está ahí. Nadie puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo en él o ella. Ahora, nos dice Pablo, y aquí tenemos otra palabra interesante, que fuimos sellados. ¿Qué es el sello? El sello del Espíritu Santo. Sellar en esos días se usaba como una marca oficial de identificación de un documento, una carta, algo importante que se sellaba con un sello de cera, y eso indicaba genuinidad, indicaba la autoridad de la persona que enviaba tal documento, autenticidad de la persona que firmaba el documento. Este sello también indicaba seguridad, y cuando Dios sella con su Espíritu a un creyente, esto indica pertenencia a Dios. Pertenecemos a Él. Es como decir, este hombre me pertenece, o ella es un auténtico ciudadano de mi reino, un miembro de mi familia, yo soy dueño y señor de su vida de ahora y para siempre. Ser sellado con el Espíritu Santo implica que somos del Señor. ¿O no sabéis, usando las palabras de Pablo en 1 Corintios 6:19, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Claro que no somos vuestros, porque ¿de quién somos? Del Señor. Él es nuestro dueño y somos sellados con su Espíritu, que indica que le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él, no hay duda de eso. El sello del Espíritu Santo es la marca que indica posesión divina desde el momento de salvación hasta la eternidad.
indica que esta persona es un hijo o una hija de Dios. El sello es también una garantía. Noten cómo Pablo lo expresa ahí en el versículo 13, el versículo 14. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía. Creo que la Reina Valera tiene la palabra arras. Bueno, la palabra arras es la traducción de la palabra arrabón. En griego, ¿qué quiere decir eso? Es la garantía, el primer pago, el enganche, sabiendo que hay algo futuro que viene. El arrabón. Originalmente se refería al pago de enganche que se entregaba para asegurar la compra de algo. Es lo que hacemos hoy. Cada vez que firmamos algo, un contrato, hay un primer pago, un arrabón, una garantía que nos asegura que viene más. Hoy en Grecia la palabra arrabón se utiliza de la manera que a veces nosotros la utilizamos. Se refiere al anillo de compromiso que un joven da a una joven cuando pretende que ésta va a ser su esposa. Le da entonces un arrabón, el anillo de compromiso. Y es lo que Dios hace con nosotros. Es el anillo de compromiso que garantiza nuestra herencia futura de gloria con Cristo. Dios nos da las arras, no algo físico, sino por medio de su Espíritu. Somos creyentes, somos de Él. Él pone el arrabón de su Espíritu que garantiza nuestra herencia futura. Y como iglesia, nosotros, los santos, los redimidos, tenemos el juramento irrevocable del Espíritu de Dios que recibiremos nuestra herencia futura. Por eso podemos confiar. Fuimos sellados para el día de la redención, capítulo 4 de este mismo libro, versículo 30. Mientras estamos aquí en este cuerpo, la redención todavía no es completa. Nuestra alma ha sido redimida, pero aún queda la parte de nuestro cuerpo. Es por eso que Pablo en Romanos, como Pablo se expresa ahí en Romanos capítulo 8, versículo 23, nos dice lo siguiente, 8:23 de Romanos. Y no solamente ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, y noten esta frase final, la redención de nuestro cuerpo. Eso todavía es futuro. Nuestra alma ha sido redimida, lo que falta es la redención de nuestro cuerpo cuando el Señor venga por los suyos y seremos tal como Él es, cuando le veamos cara a cara. Fuimos sellados para el día de la redención y esa redención va a ser completada cuando seamos transformados en espíritu y obviamente en cuerpo. Y la meta de todo esto, al final del versículo 14 de este libro, de este capítulo, la meta final es para la alabanza de su gloria, como ya hemos dicho. Aquí también notamos que la redención es posesión de Dios. Nosotros pecadores, que Él escogió y redimió, fuimos salvados con la intención de ser restaurados al propósito que Él tenía desde la creación. Y eso es que le trajéramos gloria a Él. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Esto se logrará cuando sus hijos, cada uno de nosotros, seamos final y eternamente glorificados. Esta será la redención de la posesión adquirida de Dios. Todo para su gloria. O sea, Dios hace eso para su gloria. Y si eso es cierto, nosotros debemos rendirle gloria a Él por todo lo que Él hace. Y algún día seremos perfectamente conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es cuando Él venga por nosotros, por la iglesia. Y en ese día le veremos tal como Él es. Seremos glorificados. La redención de la posesión adquirida de Dios. Bueno, en esta mañana estamos recordando algo de la obra de Dios, de esa redención que Él logró en esa cruz a favor nuestro. Y estamos en un sentido celebrando algo de la herencia futura que tendremos cuando el Señor venga por su iglesia y estemos con Él. Y es eso a través de la Santa Cena. Entonces,
Lo que hacemos cada primer domingo de mes, como iglesia, como redimidos, como santos, lo que hacemos es celebrar, recordar la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro. Por favor, hermanos, si tienen el bien de pasar adelante y estar listos para participar juntos de estos elementos que representan la obra de Cristo en la cruz. Vamos a orar antes de empezar. Si usted es creyente, como lo decimos a menudo, bienvenido a participar de la Cena del Señor. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, este símbolo no tiene significado para usted, así que no tiene ni por qué molestarse. Pero todos nosotros que somos hijos de Dios debemos examinarnos antes de participar. Por eso Pablo dice, antes de participar, cada uno examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces tengamos cuidado. Cuando participamos de la Cena del Señor, estamos recordando de una manera singular la obra de Cristo en la cruz a favor nuestro, para redimirnos y perdonarnos de nuestros pecados. No podemos venir a la Cena del Señor trayendo pecado en nuestro corazón. Vamos a orar antes de empezar. Padre Celestial, reconocemos que la obra de salvación es tuya. Te agradecemos, Padre, por habernos incorporados en ese propósito eterno. Gracias, Señor, por esta salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida. Señor, no queremos guardar nada dentro de nosotros que sea indigno de ti. Y más, venir a la Cena del Señor, peor, participar de la celebración de esta redención, trayendo en nuestro corazón algo impío. Tú conoces cada corazón, cada hijo tuyo aquí. Señor, ayúdanos y conscientemente a confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, gracias porque tú nos dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Padre, confesamos todo pecado delante de ti y queremos venir delante de tu presencia con una conciencia limpia y tranquila y disfrutar y gozarnos en esta preciosa realidad de que Cristo pagó por nuestros pecados y estamos celebrando eso por medio de esta Santa Cena. Venimos a ti en el nombre de Jesús y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.